Enhorabuena al aula de letras por atreverse a programar cosas de este tipo en estos momentos y en estas circunstancias. Del ciclo yo he visto que se ha ofrecido un panorama, está muy bien pensado, un panorama amplio de estudios y de informaciones. Está claro que una obra como La Celestina merece atención desde tantos y tantos puntos de vista, pero en mi caso hoy, si me lo permiten, no voy a aportar más erudición. A la obra ya le he dedicado el estudio filológico que merece, la he editado en varias ocasiones, como se ha recordado, la he estudiado monográficamente, sobre todo para el problema de la autoría, que por cierto para mí no es un problema, es una autoría única y ya está. Y desde luego he intentado asediarla desde distintos puntos de vista en ese libro que lo mejor que tiene es el título, por el homenaje a las preposiciones. Ante, bajo, cabe, y no puse todas porque no cabrían en el título. De todas las maneras me atrevo a ponerlo sencillamente porque el libro ha aparecido el año pasado, pero está agotado, o sea que no hay nada de publicidad en este intento. Hoy opto por invitar a reflexiones personales desde un punto de vista que dé coherencia a las apreciaciones que pueda ofrecer La Celestina como gran provocación, y gran provocación, por cierto, por muy distintos motivos. Por las circunstancias en que aparece, por sus méritos literarios y, sobre todo, claro está, por sus temas, sus contenidos. Obviamente, no voy a pretender la exposición detallada de cada uno de los puntos sobre los que voy a reclamar atención, solo un acercamiento rápido a las consideraciones que propongo, buscando que mis sugerencias al mismo tiempo provoquen tomas de postura por parte de cualquiera que me pueda estar oyendo. Personalmente, a mí me sigue admirando la capacidad del texto para sorprendernos, y eso constituye una invitación permanente, en mi caso, a su relectura. Y desde luego no quiero que esta intervención sea una tribuna para dar doctrina, sino una charla virtual, pero una charla para compartir, casi una conversación, en la cual me recuerdo y les invito a recordar aspectos descollantes de la obra desde esta perspectiva de cuánto tiene de innovación, vale decir, de provocación esta genialidad de Fernando de Rojas. Y para obligarme a la contención, he decidido reducir a 10 los apuntes, las calas que ofreceré a su consideración. Quiero comenzar recordando muy rápidamente provocaciones externas, puramente objetivas. Son datos referidos a la constitución del texto y a la autoría de la obra. Es una obra, La Celestina, que a veces estoy tentado a decir que nació con forceps. Otras veces pienso que ha nacido pues, como alguna de las figuras de la mitología universal, también de la mitología cristiana, que también tenemos nacimientos raros. La Celestina, desde luego, es una obra que reta los conocimientos del filólogo y del bibliófilo. El estudio del modo en que aparece, entra a la vida pública, convierte al estudioso en un detective lingüístico, con especialización además en la historia del libro. Recordaré muy rápidamente que primero fue comedia en 16 actos. Comedia quizá con una primera edición en Burgos, bueno, que fue en Burgos seguro, pero quizá en 1499, pero realmente hay mucho de enigmático allí, mucho que tienen que seguir resolviendo y estudiando, en este caso sobre todo los bibliófilos. Pero sí quiero decir que cuando era comedia y tenía 16 actos, tenemos constancia de 3 ediciones, esta atribuida a Burgos, otra en Toledo y otra en Sevilla, 1499, hipotéticamente 1500, 1501. No son iguales, habiendo esa mínima diferencia de años, cada una de ellas tiene algún elemento que falta en otras. Pero me gustaría, aunque esto no es mérito de la Celestina, sino mérito de los españoles, me gustaría desde aquí saltar a una reflexión provocativa. De esas 3 ediciones queda solo un ejemplar de cada uno de ellos. Uno está en Nueva York, el otro en París y el otro en Ginebra. Es curioso cómo amamos nuestro patrimonio. Esta comedia de 16 actos pasó a convertirse en tragicomedia, en 21 actos. Pero no porque haya una segunda parte, como ocurre, por ejemplo, el caso célebre, más conocido del Quijote, sino porque hay un producto añadido
algo así como cuando en Amanece que no es poco salen de la tierra unos individuos, pues a esta obra le crecen 5 actos, de tal manera que cuando era de 16, a partir del acto 14 se incrustan 5 actos nuevos, y el 15 y 16 pasan a ser el 20 y el 21. Raro todo esto, raro, rarísimo, porque hay varios ejemplares fechados en 1502 de esta tragicomedia, pero resulta que ninguno es de verdad. La imprenta nació, no se sabe si nació antes la imprenta o la piratería en la imprenta. En cualquier caso, estudios de la imprenta, que no sobre la Celestina, han demostrado que esas ediciones de la tragicomedia en que pone 1502 son muy posteriores, sencillamente porque no habían entrado, los tipos de imprenta no habían llegado a España. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo una edición de 1502 de la que no conservamos ningún ejemplar, pero que los editores posteriores falsifican y ponen la fecha de 1502 para darle esa pátina de antigüedad. En cualquier caso, para que esto sea más sorprendente, el texto más antiguo que tenemos de la tragicomedia es de 1505 en italiano. Obviamente hubo una edición española que Alfonso Ordóñez traduce al italiano, pero el texto más antiguo es el italiano. Díganme si no es una manera rara, curiosa y provocadora de aparecer. Segunda provocación, externa o interna, como quiera, aquello de la doble autoría. ¿Doble autoría porque es comedia y después tragicomedia? No, en absoluto. Ya cuando era comedia tenemos el problema de la doble, el posible problema, el teórico problema de la doble autoría. ¿Por qué podemos hablar de doble autoría? Porque fue un capricho de Rojas, una ingeniosidad que para mí se volvió contra él. Es que él dice que se ha encontrado el primer acto. Andando por Salamanca, anda, que yo no he andado, yo he buscado papeles por el suelo a ver si había alguna genialidad. Él se encontró una genialidad, bueno, él no dice una genialidad, aunque cuando habla de ello, del primer acto que se encontró, le echa unos piropos, que es una maravilla, esto de poder piropearse uno a sí mismo pareciendo que piropea a otro. En cualquier caso dice que se lo encontró sin firma y sin acabar. Y entonces dijo, pues lo acabo yo. Bien, hay un primer autor pues que escribiría, según dice Rojas, el primer acto en el que pone las bases de todo el desarrollo y regala ese trabajo y lo deja sin firma, de tal manera que a partir de esto la provocación sigue viva y así seguirá mientras no haya, y es muy difícil que lo haya, una prueba objetiva, externa, un documento definitivo. Lo que es cierto y seguro es que entre el primer acto y la continuación, sea comedia, sea tragicomedia, no hay fisuras. Hay una tremenda unidad de acción, hay una unidad psicológica absoluta y teatral de caracteres. Hay una misma utilización de unos recursos teatrales en época en que no había teatro, sobre ello volveré muy brevemente, el uso de los apartes, el uso de la ironía dramática o trágica, todo ello es algo que reconocen admirados quienes aceptan la doble autoría. Yo en el estudio amplio, aquel de Gredos del 96, les cito a muchos de ellos. Uno se sorprende al encontrar cómo en el acto 15 vuelve a decir algo, pueden morir de infartos y siguen sorprendiéndose con todo lo que lleva a la continuación, a la supuesta continuación, a parecerse al primer acto. Frente a estudios muy simplificados que se hicieron hace ya por lo menos hace 40 o 50 años, sobre la lengua, meter la obra, el texto de la obra a ordenadores, a aquellos primeros ordenadores, y que daban como resultado que había léxico que aparecía en el primer acto y no aparecía después, y léxico que aparecía después y no aparecía en el primer acto, normal, cambia el lugar de la acción, cambia la circunstancia de la acción, pero se han ido repitiendo estos estudios con alguna afirmación además rotundamente falsa. Alguien dijo una vez, el pronombre neutro al, lo al mejor lo hacen los asnos en el prado, lo otro, al, que es un arcaísmo, aparece solo en el primer acto. Hombre, un poquito menos de pereza, llegue usted hasta el 16, que vuelve a aparecer al. Pero esto se repite y va creando una opinión. Hay algún estudio muy desafortunado, aunque lo haya editado un anejo de la Real Academia Española. Dos matrimonios norteamericanos, se ponen a estudiar la sinonimia en la Celestina, siempre para demostrar que es distinto lo que hay en el primer acto que en lo posterior. Y estas personas que estudian la sinonimia en la Celestina, en un momento dado redactan
la apariencia de este término en el primer acto, y yo releí 15 veces aquello hasta que vi que querían decir la aparición. Estudian la sinonimia a la celestina y confunden apariencia con aparición. Bueno, en cualquier caso, frente a estudios muy simplificados, a día de hoy está muy de moda la estilometría computacional, que está sirviendo además para muchas cosas, para juicios, etc. Personas que conozco, catedráticos de Valladolid, han sometido la celestina a estos estudios de estilometría computacional y afirman rotundamente que el primer acto tiene características lingüísticas, estilísticas, sintácticas, gramaticales, idénticas a no sé cuántos otros actos. Pero yo no quiero darle mayor fe, como no se la di a los primeros estudios. Creo que la verdad viene dada por estudio de la psicología y de los valores literarios de la obra. El debate persiste y persistirá. Quien quiera estar con la mayoría, lo que debe hacer es creer que hay una doble autoría, porque eso cree la mayor parte. Solo algunos defendemos la autoría única y los que lo hacemos con el cantabrón Menéndez Pelayo estamos muy contentos de coincidir con aquel gran erudito y grandísimo lector, cosa que no hay que olvidar. No puedo extenderme más, ni quiero. Sí me apetece llamar la atención sobre un dato curioso. La mayor parte de estudios que conozco sobre la doble autoría, sobre la autoría, tienden a demostrar que es verdad la supuesta verdad que dijo Rojas. No conozco una verdad más endeble, más necesitada de ser reforzada por otros. Prácticamente todos los estudios dicen, es verdad por esto lo que dijo Rojas. Pues si es verdad, no haría falta demostrarlo. Yo apelo siempre a la conciencia literaria y lingüística del lector, el de antes y el de ahora. Desde luego, alguien nota alguna fisura, alguien dice, aquí se nota la transición, alguien echa en falta algo. Creo que no le ha pasado absolutamente a nadie. Creo que fue una broma, que Rojas jugó muy bien y además no hay que explicarlo ni por miedo ni a la Inquisición ni a la censura. Es un juego literario que debió ser aplaudidísimo por sus colegas de Salamanca, los humanistas. Atreverse a decir que el primer acto se lo encontró sin firma y tirado por la calle. Y que a lo mejor es de Juan de Mena, que es un tostón, autor de las 300, que no ha escrito una línea en prosa, la carcajada de los colegas, o de Rodrigo de Cota, que tiene unos versos y tiene un poemita del amor y un viejo y no sé qué, pero que no tiene una línea en prosa y que además tenía una mala milk impresionante que llevó a juicio a no sé cuántos y podría haberle llevado a él. La broma debió ser realmente extraordinaria. En cualquier caso, para mí lo que es ciertísimo es que lo que escribe Rojas contradice a lo que afirma Rojas, sencillamente porque es una pseudoatribución, es un juego, es una catarata de tópicos lo que hay en el prólogo y en la carta del autor a su amigo. En cualquier caso, he dicho y repito, lo que está en el primer acto, todo va a ser recogido, desarrollado perfectamente en el segundo, y si he citado a un Menéndez, pues cito al otro, a Menéndez Pidal, que creía en la doble autoría, algo le interesaría para defender la doble autoría del Cantar de Mio Cid, creía en la doble autoría, pero comprobaba, en el acto primero está como en semilla toda la obra. No como, está en semilla absolutamente toda la obra. En mi opinión, Rojas guiñó el ojo y la humanidad se ha creído que era tuerto. Y yo creo que no, que simplemente era un gesto momentáneo. Pensamos ya en las provocaciones internas, porque si provocativa es esta forma de nacer, provocador es todo su desarrollo, dado que allí nada es neutro, nada es no comprometido. Si se hace la lectura morosa que merece, quizá estemos de acuerdo con Stephen Gilman cuando afirmaba de su lectura no se sale como se entró, o con Enrique Anderson Inver cuando decía lo que admiro en Fernando de Rojas es la violencia con que le abre las braguetas al mundo. ¿Por qué pueden hacer afirmaciones de este tipo? Creo que estamos ante una obra que da un testimonio magnífico, durísimo, subversivo de su época, de su tiempo, y a la vez, paradójicamente, como toda gran obra clásica, no es obra anclada a su tiempo. ¿Por qué? Porque plantea conflictos universales comunes a toda época y a todo lugar, unas relaciones amorosas problemáticas, unos conflictos humanos
de relación entre personas, de los de abajo con los de arriba, y de los de abajo entre sí, y de los de arriba entre sí, que son conflictos permanentes. Y su fuerza, su osadía sorprenden más cuando ponderamos que estamos ante una creación que es fronteriza en el paso de la Edad Media al Renacimiento, o hablando con más propiedad, no está en la frontera. La Celestina es la frontera. Es el cierre de un periodo y los primeros pasos, por cierto, muy audaces, por un territorio nuevo, por el territorio de la modernidad literaria. Voy a proponer, y casi solo enunciándolas, algunas líneas de valoración. La primera, ¿de verdad obedece la Celestina a un propósito didáctico? ¿Aquello es una clase de moral, una lección de moral, o es una subversión? Es una cuestión, como tantas en la Celestina, igualmente debatida y como tantas igualmente con soluciones opuestas. No es una obra, estas discusiones se dan no porque sea una obra oscura, la oscuridad es un defecto, se dan porque calculadamente, inteligentemente es una obra ambigua y la ambigüedad es un rasgo superior de la inteligencia. Desde luego el propósito didáctico es proclamado por el autor y ha sido aceptado por alguna autoridad mundial como Marcel Bataillon, por ejemplo. Pero conviene olvidar que sin esa carta de presentación, sin esa afirmación de escribo para enseñar el buen camino, difícilmente habría circulado una obra de contenidos tan transgresores como es la Celestina. Juan Ruiz también tuvo que hacer algo de eso para poder vehicular su libro de Buen Amor, y el propio Cervantes debe publicar algunos textos suyos bajo el título de novelas ejemplares, o sea, que dan doctrina ejemplarizante, para colar unos textos que de ejemplares, algunos de ellos, tienen, desde luego, muy poco. Lo que expresamente dice el autor es que su obra consiste en una crítica a las clases bajas para prevenir de ellos a los de arriba. El autor, aún su amigo, uno de los textillos antepuestos al texto dramático, afirma que su obra contiene avisos y consejos contra lisonjeros y malos sirvientes y falsas mujeres hechiceras. Avisos para que los de arriba puedan defenderse de todo eso. Bueno, quien dice eso es el mismo que dice que se encontró la obra tirada por la calle. Personalmente veo más que dudosa la voluntad didáctica de Rojas. Leída la obra, se confirma que los personajes de clases bajas salen peor parados que Calisto, el gran instigador de las corrupciones que allí ocurren. ¿Está escrita para prevenir a los de arriba o para desenmascararlos? Desde luego, en cierta medida encontramos respuestas si prestamos atención a la provocadora pintura que allí se hace de la corrupción social. Los criados, con relación a la clase dirigente, esto ha sido estudiado maravillosamente por José María Maraval en El mundo social de la Celestina. Y desde luego, en esa corrupción social, el dinero es el valor máximo. De ello se hace ostentación continua, principalmente, desde luego, Celestina, tantas veces representada, como recordaba Amaranta Saguar, aferrada siempre a la bolsa de sus dineros. Esa Celestina a la que escuchamos cuando le ofrecen el negocio, bulla moneda y dure el pleito lo que durare. Todo lo puede el dinero. Las peñas quebrantan, los ríos pasan seco. Y esa última maravillosa frase, no hay lugar tan alto que un asno cargado de oro no lo suba. Todo en la Celestina, bajo el dominio del dinero, todo es compraventa. Sempronio le ofrece a Celestina el negocio. Celestina ve la manera de ganar dinero. Sempronio le reprocha a Calisto: tú no quieres ligar, tú no quieres una conquista amorosa. Leo literalmente: quisieras tú que te trajeran a la primera habla amanojada, atada de manos, y envuelta en su cordón a Melibea, como si hubieras enviado por otra cualquier mercaduría a la plaza, en que no hubiera más trabajo de llegar y pagar ya. Eso es lo que literalmente le dice. Allí por dinero hay infidelidades de criados hacia el Señor, hasta con burla, por cierto, burla manifiesta de los de abajo al de arriba, le saquean la despensa para darse un convite en casa de Celestina. Pero también por dinero hay quiebra del pacto entre iguales, porque por dinero se rompen las lealtades entre los de abajo. Sobre el dinero, frase textual,
no hay amistad, le dice Pármeno a Sempronio, cuando se están animando el uno al otro, para ir a reclamar el reparto de beneficios a la alcahueta. Y por dinero, por codicia, muere Celestina. Oh vieja avarienta, muerta de sed por dinero, le dice en el momento de apuñalarla Sempronio. Desde este planteamiento, desde esta comprobación, la provocación que se nos hace es valorar la permanencia de la obra en el tiempo, preguntándonos si han cambiado mucho las cosas hoy, si hoy la sociedad se mueve por otros principios, porque Celestina engaña y roba a sus cómplices, y por eso muere, por no compartir sus ganancias, pese a haber prometido lo contrario. Es una obra medieval, lejana, remota en el tiempo. La verdad es que yo solo encuentro una diferencia con los tiempos actuales. Celestina oculta la cadena de oro que le han dado en su propia casa. No la oculta en Andorra, ni en Suiza, ni en las Islas Vírgenes. En esta pintura inhabitual y rompedora de la sociedad retratada en la Celestina, llamo la atención sobre la provocación que supone el tratamiento artístico de los personajes secundarios. Secundarios por su función en la obra y secundarios por estar situados en la parte inferior de la escala social. La gran provocación es que existen y que existen en abundancia. Pero la gran provocación es que saltan al primer plano y se enseñorían de la obra personajes hasta aquel momento de la historia del teatro clásico simplemente secundarios. Pero es que aquí, además de secundarios, son marginales, porque estamos hablando de criados, pero estamos hablando también de prostitutas, de alcahueta, de soldado fanfarrón, impropiamente dicho, porque lo que realmente es centurio es un vulgar proxeneta. Personajes secundarios, y alguno marginal, claro que existieron en el teatro antiguo, griego y sobre todo en el romano. Criados hubo, alcahueta hubo en el teatro romano, pero siempre como instrumentos para facilitar réplicas y desarrollos argumentales, sin capacidad para alzarse ellos con el protagonismo. Son personajes ancilares al servicio de, no hacen sombra nunca a los protagonistas. En cambio, los secundarios de la Celestina, cualquiera de ellos, a Rojas le merecen atención por sus procesos psicológicos e incluso por sus conflictos morales. Les adjudica monólogos reflexivos en que se plantean honestamente, seriamente, dudas sobre su comportamiento y nos descubren ahí su intimidad. Son monólogos de personas, no de marionetas. Son monólogos con carga ética. Estos supuestos secundarios se alzan con el protagonismo absoluto en muy buena parte del decisivo acto 12 y sobre todo en ese arriesgadísimo acto 9, el del banquete al que antes hice referencia, acto en el que Rojas se atreve a reunir bajo el mismo techo a prostitutas, criados, Celestina, con la propina final de Lucrecia, la fiel, la honesta criada de Melibea. Tal coincidencia en el acto del que se apoderan dará ocasión a la autora que todos esos personajes nos regalen su propia visión del mundo, naturalmente nada optimista. Baste recordar las palabras de Areusa. Y en definitiva nos muestra a Rojas prodigando a los personajes marginales un afecto artístico igual, si no superior, al otorgado a sus señores. Esa es la gran provocación del acto 9. Todos los secundarios, juntos a costa del señorito. Habrá que esperar a Valle Inclán para rivalizar con ese atrevimiento. Aunque si dejo que se me venga el pensamiento al teatro actual, puedo acordarme de Los Figurantes, obra de Sanchis Sinisterra, obra en la que los secundarios se encierran en los camerinos a los protagonistas y deciden llevar a cabo ellos solos una representación. Y lo que ocurre en un análisis nada optimista de Sanchis Sinisterra es que deben desistir asumiendo que no están preparados para actuar por ellos mismos. Las discusiones entre ellos evidencian la desorientación, el caos, las contradicciones de todo proceso revolucionario. En el caso de la Celestina, secundarios y principales, a la limón y en paridad de importancia, crean una tragedia nada optimista
para obtener un juicio favorable de la humanidad. En el momento en que se escribe la Celestina, esta dignificación humana y literaria de los secundarios es una gran novedad en la literatura española y aún en la europea, que está anunciando desde luego el protagonismo ya próximo de los pícaros. Añadiré que, como todos sabemos, una secundaria, Celestina, acaba apropiándose incluso del título de la obra. Roba plano a los teóricamente destinados a ser protagonistas, a los titulares. Y centrándome en ella, llamo la atención sobre la gran provocación que supone convertir en simpático a un personaje objetivamente tan negativo como es Celestina. ¿Cómo y por qué un personaje tan cargado de taras negativas, con tantos motivos para inspirarnos repulsa, incluso miedo, no solo no nos horroriza, sino que a nada que bajemos nuestras defensas morales y prescindamos de prejuicios, nos encontramos simpatizando con ella y con su causa? Objetivamente todo en ella es negativo: bruja, alcahueta, corruptora, dicen de Parmenosí, codiciosa, avara, alcohólica, con fea cicatriz que la atraviesa media cara. Pero la suma de negatividades arroja un resultado paradójicamente simpático. Es la puta y hechicera más hermosa de la literatura española. Hay un dato incontrovertible. Cuando Celestina muere, sufrimos. No reaccionamos con la alegría con que reaccionábamos cuando éramos niños y espontáneos y en un teatro de Guiñol mataban al malo y todos aplaudíamos o jaleábamos. Cuando matan a Celestina, ¿quién se alegra? ¿Cuál es la clave de su negativa y a la vez atractiva personalidad? No olvidemos su riqueza de palabra, su agudeza de expresión y de pensamiento, su capacidad sofismática, su admirable ingenio. Pero quizá lo sustancial es que ella gana su dinero intermediando en asuntos de sexo. Sostienen su economía aquellos que oficialmente la repudian, aquellos que recurren a contratar a quien, como ella, es profesional de unas artes y de un oficio oscuros, teóricamente prohibidos por la ortodoxia social. Artes y oficio a los que recurren los mismos que condenan esas amoralidades pertrechados tras la máscara de una ortodoxia que oficialmente prohíbe lo que tácitamente consiente y ejecuta. En otras palabras, lo que hacen ellos, los del estrato superior, si no avergonzados, si a escondidas, Celestina lo ejecuta con total desparpajo y hasta presumiendo altivamente de su profesión. Suya es, la proclama: soy una vieja, cual Dios me hizo, no peor que todas, vivo de mi oficio como cada cual oficial, cada profesional del suyo, muy limpiamente. A quien no me quiere no lo busco, de mi casa me vienen a sacar, en mi casa me ruegan. Si bien o mal vivo, Dios es el testigo de mi corazón. La mezcla y suma de todo ello explica y justifica ese horror simpático que veo como diagnóstico contradictorio, pero objetivo, para este personaje literario. Como resultado de esa extraña coexistencia de contrarios que se produce en ella, Celestina está muy lejos de ser figura que inspire miedo, pese a tener todas las características de una figura de ese tipo. Por mucho que se nos cuenten sus actividades malvadas, Celestina es un personaje más divertido que temible. Además, conociendo cómo la contratan, cómo la adulan Calisto y Melibea cuando la necesitan, cómo la desprecian Calisto cuando se tuercen las circunstancias, obtenemos la mejor información sobre el resto de personajes. Conocer a Celestina es conocer al paso la verdad de quienes utilizan a Celestina. Se confirma que indagar en las alcantarillas es uno de los modos más eficaces de conocer a los que vierten en ellas sus suciedades. Y al decir esto, estoy suscribiendo gustosamente lo escrito por Víctor Hugo en Los Miserables. La historia de los hombres se refleja en la historia de las cloacas. De otra parte, entiendo que el gran acierto, la gran provocación de Rojas en la configuración de este personaje,
consiste en que ha huido del empobrecimiento intelectual que hubiera implicado someter a criatura tan singular a cumplir con el propósito meramente didáctico que pediría la doctrina medieval y que justificaría el objetivo didáctico de la obra. Entonces, y ahora, nada atenta más contra la valía y permanencia en el tiempo de la obra literaria que escribir sometido a un propósito ideológico o doctrinal. Rojas ha sustituido la simplicidad de quien adoctrina por la ambigüedad de quien hace literatura, no predicación, y por eso consigue reflejar la complejidad de los comportamientos humanos. Rojas ha escapado de la indigencia y del reduccionismo psicológico y literario que hubiera supuesto limitarse a pintar un monstruo, un ser despreciable y negativo, y dota de brillo y de luces a un personaje que se gana en tantos momentos nuestra simpatía. Estamos ante un personaje que viene de la Edad Media, que es la Edad Media, sí, pero que está pisando, y con qué fuerza, los umbrales de la modernidad. Pleberio, el acomodado burgués, el rico burgués, el padre de Melibea, no es desde luego un marginal ni un antihéroe, más bien todo lo contrario. Pleberio encarna lo más ortodoxo del sistema civil y de las convenciones religiosas del periodo. Pero a Pleberio, cuando a sus 60 años le ocurre la pérdida de su hija, le escucharemos denunciar frontalmente en el acto 21 el sistema religioso y civil, si es que eran cosa distinta, de la Edad Media. En el caso de Pleberio, de otra parte, Rojas se reta a sí mismo. Ha de adjudicar a su personaje un llanto. Y el llanto en la Edad Media es un género, y en la literatura universal, por cierto, muy bien definido en la retórica. Sustancialmente es un género en que siempre se propone a los lectores un modelo de conducta. Manrique hace un planto a su padre, inventándose, por cierto, unos méritos que desconocemos. Toda la poesía cancioneril del XV está llena de llantos para el personaje noble, para el gran gobernante. Pleberio de hacer su llanto por y para una muchacha de vida no ejemplar y de final proscrito por la religión, como es el suicidio. Y roto por una vivencia tan extrema, este hombre llega a denunciar el esquema ortodoxo de valores que asimiló en su primera educación y que ahora ese sistema comprueba que ha saltado hecho añicos. Habla con el mundo, con lo creado, y le reprocha: yo pensaba en mi más tierna edad que eras y eran tus hechos, los del mundo, regidos por alguna orden. Haciendo una lectura estrictamente realista, este sesentón, él confiesa a los 60 años, que así habla a la altura de 1497, momento en que teóricamente está escrita la obra, restado los 50 años que le ubicarían en su tierna edad, nos estaría retrotrayendo a 1447. Y nos está diciendo que aquellos esquemas tradicionales que le enseñaron, los de la concepción medieval y cristiana del mundo, ya no dan soluciones al renacentista que vive la transición al siglo XVI. No se las dan, al menos, al pleberio de cuyas desorientaciones, de cuyas dudas radicales nos está dejando testimonio Fernando de Rojas. Difícil imaginar una acusación más explícita y turbadora contra el orden establecido. Del mundo me quejo porque en sí me crió, porque no me dando vida no engendrara en él a Melibea, no nacida no amara, no amando cesara mi quejosa y desconsolada postrimería. Es una enmienda a la totalidad al sistema de un mundo creado por alguien que tiene unos designios claros, positivos, etc. Hay una pregunta importante, una gran provocación en el cierre de esta obra. Dilucidar quien así habla es un debate interesantísimo. Habla solo un personaje sumido en el mayor de los dolores y por lo mismo un desquiciado cuyas palabras no deben tenerse muy en cuenta.
o habla el propio autor, que juzga la debilidad y el fracaso del sistema medieval. Muchos críticos quitan importancia y trascendencia a las durezas terribles de Pleberio, pero lo cierto es que los que estudiamos literatura y la amamos, estudiamos y muy en serio los puntos de vista de un loco llamado Don Quijote. O estudiamos la visión esperpéntica de España, visión que está dando un alcoholizado y moribundo Max Estrella. Y estudiamos las quejas cuasi blasfemas de Augusto Pérez en Niebla, cabreado con su autor, que le ha condenado a morir en el capítulo próximo. Yo me quedo con la luminosa y sensata sugerencia de Joseph Snow, y así hago un puente con quien inauguró este ciclo, el cual, refiriéndose a las palabras de este enloquecido padre, sencillamente propone estas palabras, son tanto de Pleberio, personaje, como de Rojas, creador. Y en otro orden de valoraciones, doy un giro a mis observaciones de hoy para iluminar la portentosa figura de Melibea. Me he propuesto en más ocasiones, reivindicar la modernidad literaria y humana de la sorprendente y muchas veces, y para mí, injustamente valorada, injustamente desviadamente entendida, Melibea. Mi hipótesis básica, desde luego, Melibea, condicionada por los convencionalismos de época, busca el modo de ejercer su opción por la libertad. En mi apreciación, ella ama y desea a Calisto prácticamente desde el mismo momento en que el deseo se apoderó del joven y con la misma o parecida intensidad. Ahora bien, Melibea, la Melibea de entonces y tantas Melibeas posteriores, se ve obligada a buscar el camino que haga posible conjugar sus apetencias con las prescripciones que condicionan su conducta, por cuanto que ella es doncella de elevada posición social. Me parece una injusticia grande que esta mujer no figure en el panorama de la literatura española y aun de la literatura universal como paradigma de mujer enamorada. Casi al cierre de la obra, en el acto 19, vemos a una Melibea definitivamente entregada a la vivencia amorosa y por lo mismo exultante y efusiva, sin ahorro alguno de la expresión de sus sentimientos amorosos. Recibe al amado en estos términos: es mi señor de mi alma, es él, no lo puedo creer, ¿dónde estabas, luciente sol? ¿Dónde me tenías tu claridad escondida? A pesar de eso, con demasiada frecuencia aparece considerada como una niña consentida y engañada que pica en el señuelo que le ofrece Celestina y se deja corromper. ¿De verdad Melibea es víctima de un engaño? Porque a mí me parece superlativa la modernidad de que hace gala esa Melibea que, en la plenitud de su vivencia amorosa, propone: holguemos y burlemos de otros 1000 modos que yo te mostraré, le dice a Calisto. Y a la efusión de Calisto: jamás querría, señora, que amaneciese, según la gloria y descanso que mi sentido recibe de la noble conversación de tus delicados miembros, por cierto, imponderable la altura estética y literaria del lenguaje amoroso de la Celestina. A eso Melibea puede replicar: Señor, yo soy la que gozo, yo la que gano, tú, Señor, el que me haces con tu visitación incomparable merced. Insisto en que en muchas lecturas e interpretaciones Melibea se nos ha presentado tradicionalmente y demasiadas veces como la muchacha casta y honesta que hace frente desde sus principios morales al primer acoso de Calisto, y por eso le rechaza en el acto primero, para posteriormente ser persuadida por la astucia de la corruptora Celestina. Por cierto, según aceptan muchos, sobre todo los críticos anglosajones, engañada, anulada su voluntad por la acción de la magia. Apoyándome en el minucioso análisis de los textos, al cual invitaré siempre a oír los textos, a dejar que hablen, apuesto más bien por ver a Melibea como la muchacha que se ha enamorado apasionadamente y vive a partir de ahí un larguísimo y complejo proceso de mujer que quiere disfrutar el amor, pero que, a diferencia de Calisto, necesita buscar la oportuna viabilidad, conjugando el logro del placer con el mantenimiento de su honorabilidad.
¿A qué ha jugado Melibea, en definitiva, con su viaje desde el primer rechazo, aquel que obró, que ejecutó en el acto primero, hasta la entrega más sincera y apasionada? Probablemente a lo único que podía jugar, es decir, al sí, pero no, o al no, pero sí. Invito muy particularmente a una lectura amorosa del acto cuarto. La lectura que siempre debería hacer el buen filólogo, ese que Nietzsche, en el prólogo a su Aurora, definió como filólogo es maestro de la lectura lenta. En ese acto cuarto se produce el primer encuentro entre Melibea y Celestina. Y si hacemos la buena lectura que propongo, gozaremos comprobando que estamos ante un glorioso duelo verbal e intelectual entre dos mujeres extraordinariamente inteligentes, cada una de las cuales tiene que decir o callar en cada momento aquello que resulte más apropiado para la consecución del objetivo que ambas persiguen y objetivo que es a ambas común. Todo aquel encuentro transcurre como en dos líneas paralelas que continuamente corren peligro de confluir, pero que milagrosamente mantienen siempre una conveniente separación. Una de esas líneas, la que avanza sin tapujos por la superficie, deja siempre a la doncella Melibea exenta de culpabilidad, libre de acusación de malicia demostrable. La otra línea, la que turbia, soterradamente discurre por el subsuelo de las apariencias, es un continuo sumando de complicidades pactadas. Cuando esa muchacha dé el paso definitivo en su vivencia apasionada del amor, a la altura del acto 16, confesará a Lucrecia: faltándome Calisto, fálteme la vida. Es decir, si un día me falta, que me falte la vida. Y cuando tras la segunda escena de amor en el acto 19 muere Calisto, ella, la gran enamorada, procede a ejecutar el suicidio que había anunciado, con una impresionante serenidad premortal y con una sorprendente ausencia de cualquier asomo de autoinculpación religiosa o moral. En la confesión, más bien en la narración que hace a su padre, casi se limita a la simple cronología de los hechos. Vencida de su amor, dile entrada en tu casa. Quebrantó con escalas las paredes de tu huerto, quebrantó mi propósito, perdí mi virginidad. Y tras esa última frase seca y concisa, que sustancia todo el alcance de su error, aún añade el parte cuantitativo de la duración de esos amores, del cual deleitoso hierro de amor gozamos casi un mes. Sin que nadie ni nada puedan interferir en su decisión, ejecuta el final que lúcidamente diseñó para sí misma instantes después de que en el acto 19 los criados le anunciaran con sus gritos la muerte del amado. No es tiempo de yo vivir. Lo había dicho, faltándome Calisto, fálteme la vida. Salvador de Madariaga, que se acercó a este como a otros textos clásicos, con la espontaneidad que da el buen criterio a la hora de paladear creaciones literarias, expresó una opinión tan contundente como esta. La heroína de este libro maravilloso no es la vieja alcahueta, sino la joven amante que utiliza a Celestina como mero instrumento de su propia pasión. Y por cierto, en uno de los juicios que tuvo que soportar Rojas, acusado de judaizante, en el acta del juicio, se le denomina como el autor de el que compuso a Melibea. Pudo haberse titulado así la obra y hubiera tenido tanto sentido como el actual título, que vino dado, por cierto, desde alguna edición francesa. Añado una reflexión, por supuesto, muy interesada. Pregúntese el lector si este complejo personaje, que es Melibea, ha sido diseñado en su matizada evolución por un único autor que en coherente ejercicio de su arte crea personaje tan rico y humano como es Melibea, o si este personaje es el resultado de la colaboración de dos autores que no se conocían, de propósitos distintos y aún opuestos. Porque hay quien dice que el primer autor hizo que Melibea rechazara a Calisto en el acto primero porque era una mujer casada. Imaginación no les falta. Podían dedicarla, utilizarla para escribir su propia obra. Desde esa admiración por la concepción del personaje de Melibea, invito también a hacernos una pregunta.
¿Tiene sentido analizar a Melibea como propongo si Melibea solo ha sido víctima de un proceso de embrujamiento? Víctima de una filocaptio, nombre técnico con el que se conocía el resultado del embrujamiento o el hechizo por el que se anula la libre voluntad de la afectada. Eso es lo que proponen tantas veces, sobre todo, como digo, la crítica anglosajona. Amores consumados por la filocaptio o, como yo podría proponer, por la gracia de Dios. Todos recordamos que en el acto tercero Celestina hace un conjuro, una invocación al demonio, pidiéndole ayuda. Impregna con sustancias de su laboratorio la madeja de lana que venderá a Melibea, asegurándose así que el maleficio diabólico, conseguido el contacto físico con la doncella, ejercerá su influencia, anulando su voluntad. Pero en paralelo a esa apelación de la magia que tanto nos llama la atención, a lo largo de toda la obra, y parece que nos llama menos la atención, y ya desde el acto primero los personajes, Calisto y Melibea, rezan para conseguir el objetivo erótico que pretenden. Es inequívoco Calisto, que ya en el acto primero, cuando manda a Sempronio a buscar a Celestina, se queda rezando. Oh Dios Todopoderoso, condúcelo como condujiste a los Reyes Magos. A ver si consigo mi anhelado fin. Es que no hay lugar al equívoco. Y la Celestina, bueno, es Calisto, a lo largo de la obra, no parará de rezar y de visitar iglesias. Pero Celestina, la que conjura al diablo, también frecuenta iglesias y pasa las cuentas del rosario para pedir lo mismo que buscaba conseguir con la magia. Pármeno nos da un excelente diagnóstico de esta coexistencia de magia y religión. Cuando en el acto 12 oye a Calisto atribuir al cielo que Melibea esté dispuesta a recibirle en el huerto, Pármeno, escandalizado, comenta a su colega Sempronio: lo que la vieja traidora con sus pestíferos hechizos ha hecho, dice Calisto que los santos de Dios se lo han concedido. Es el testimonio más claro que tenemos de esta coexistencia de contrarios. Es quizá una de las más importantes provocaciones que nos ha dejado Rojas, el testimonio que da de prácticas supersticiosas hechas por sus personajes, la magia y la religión. Al lector que diga que las relaciones Calisto y Melibea fructifican como efecto de la magia, contestaré siempre, desde la lectura sin prejuicios del texto, que la consumación de esos amores se consigue por la gracia de Dios. Insisto, ambos postulados se sostienen válidamente desde la lectura de la obra. En realidad entiendo que se hace plena justicia a lo allí leído si damos por bueno que los personajes apelan a la oración o a la magia con absoluta fe en la eficacia del recurso que utilizan, pero dejando a Rojas libre de suponer que él mismo crea en eso que nos testimonia de sus personajes. Rojas se esmera en darnos todas las claves que explican, y muy convenientemente, las conductas de sus personajes, analizables social y psicológicamente, sin necesidad de recurrir a ninguna explicación extrahumana. Y me acerco al final de esta charla invitando, por último, a ponderar la provocación que supone el uso del género teatral. La Celestina se escribe, recordemos, en el momento en que no hay práctica de escritura teatral en España, como sabe cualquier historiador de nuestra literatura. Tuvimos aquello, maravilloso por cierto, del auto o representación de los Reyes Magos en el siglo XIII y hoy muy demostrado que es obra con semilla claramente francesa. Teníamos en el siglo XV la representación del nacimiento de Gómez Manrique, texto de cierto valor literario, pero con mucha más calidad lírica que fuerza teatral. En ese páramo estéril se produce la genialidad teatral de la Celestina. Eso implica, por cierto, que si creemos en dos autores estaremos aceptando la existencia de dos genios que coinciden por separado, sin conocerse, en un objetivo común, absolutamente novedoso: inventar, por así decirlo, el teatro, y un teatro magníficamente resuelto en el páramo teatral de Castilla. Dos genios que, sin conocerse,
reman en idéntica dirección. Contra la opinión, por suerte, ya tan minoritaria como irrelevante, de considerar novela a la Celestina, es obvia la naturaleza teatral de la obra. Por cierto, que si he citado antes con encomio y con elogio a Menéndez Pelayo, lo citaría aquí igualmente, pero echándole una culpa. Menéndez Pelayo alabó, analizó, ponderó siempre la fuerza dramática teatral de la Celestina, pero lo hizo en uno de los tomos de historia de la novela, con lo cual los lectores superficiales del asunto se quedan con la idea de que es una novela, puesto que habló de ella en la historia de la novela. Si alguien mantiene la creencia de que la Celestina sea una novela para ellos, quizá mejor para él, porque yo creo que debe quedar uno en el mundo que lo vea como una novela, va dedicada a esta última gran provocación de la Celestina. Estamos ante el caso de la novela más representada en la historia del teatro español. Recuerden el cúmulo de datos aportados por Joseph Snow y por María Bastianes. Personalmente, nunca he tenido necesidad de demostrar que Celestina sea teatro. Eso sí, he disfrutado muchísimo mostrando las excelencias teatrales de la obra, invitando a paseos muy entretenidos por la teatralidad de la Celestina. Elementos claves de esa teatralidad, la naturaleza teatral de los personajes. Tenemos serias dudas sobre su personalidad. Son víctimas, magníficas víctimas del perspectivismo. Unos hablan de otros, unos nos informan de cómo son cada uno de ellos. No tenemos la opinión autorizada del narrador en tercera persona. Junto a ello, las razonables, las increíbles dudas que manifiestan, y por eso el papel decisivo y cómplice del destinatario, del receptor, que en el teatro acabamos siendo siempre el autor definitivo de la obra. Se nos dan muchas claves y asumidas todas, nosotros tenemos que dar el último veredicto. Teatral, la Celestina, por la naturaleza esencialmente teatral de sus diálogos. El diálogo nunca es allí un intercambio distendido de opiniones, de palabras, en remanso gratuito, lo cual ubicaría en la obra dentro de lo que acabará siendo la modalidad de la novela dialogada, que es lo más parecido, por cierto, a un limbo literario, y hay que recordar que han eliminado ya el limbo. El diálogo teatral consiste en la pintura de personajes, en que los personajes, como decía, se retratan unos a otros y sobre todo en que a través del diálogo construyen la acción. Eso es teatro. Teatral por los cuatro costados, la Celestina, por la utilización con toda fluidez de los convencionalismos teatrales. Por ejemplo, la concepción del lugar, múltiple, cambiante. Los distintos escenarios están en la palabra de los hablantes, como ocurría en el teatro clásico griego-latino, como ocurrirá en el mejor teatro de nuestro siglo de oro. Teatral la Celestina por el juego con el tiempo. Decía un autor francés que el tiempo en el teatro es como un acordeón, se estira y se encoge a necesidad del autor. Es lo que ocurre en la Celestina. Teatral la Celestina por el uso del oído arbitrario. Los personajes oyen lo que le da la gana, lo que le interesa al autor que oigan. El caso máximo, para entendernos, es el Cyrano de Bergerac. Desde luego, en la Celestina, como en todo el teatro clásico, el personaje que está al lado del que profiere una parte no escucha la parte que estamos escuchando todos los espectadores. Lección de género teatral por tantos motivos. La Celestina subraya un aspecto en particular: la habilidad y la solvencia con que se resuelven las escenas eróticas, las escenas sexuales, con una técnica y con una lección literaria y técnica válida para todos los tiempos. Rojas, que se pone a sí mismo tantos retos, he hecho referencia, por ejemplo, al llanto de Pleberio, acepta también la provocación de hacer teatro, o sea, convertir en materia representable un erotismo muy intenso y muy explícito. Se adelanta en siglos a la forma de resolver escénicamente la representación de conductas extremas, sea en violencia, sea en actos sexuales. Rojas practica lo que un muy desconocido preceptista español, Andrés Prieto, allá por el siglo XIX, formuló en estos términos: en el teatro solo se quiere la imitación de la naturaleza, mas no la naturaleza misma.
Recordaré con admiración que la solución al reto de convertir en teatro ese tipo de vivencias eróticas, sexuales, se confía válidamente ese reto, se confía válidamente a la palabra de los hablantes. Es el caso de Melibea, que nos informa de lo que está sucediendo en un encuentro amoroso de alto voltaje. Por mi vida, que aunque hable tu lengua cuanto quisiere, no obren las manos cuanto pueden. Está quedo, Señor mío. Bástete, pues ya soy tuya, gozar de lo exterior, de esto que es propio, fruto de amadores. No me quieras robar el mayor don que la natura me ha dado. Y en paralelo oiremos a Calisto, que igualmente nos informa de lo que están protagonizando. Perdona, señora, a mis desvergonzadas manos, que jamás pensaron de tocar tu ropa con su indignidad y poco merecer. Ahora gozan de llegar a tu gentil cuerpo y lindas y delicadas carnes. Jamás querría, señora, que amaneciese, según la gloria y descanso que mi sentido recibe de la noble conversación de tus delicados miembros. Insisto en la altura literaria del lenguaje erótico de Fernando de Rojas. Pero las objeciones hechas a la naturaleza teatral de la obra caen casi en lo humorístico, cuando en contra de esa naturaleza se arguye la extensión de la obra, confundiendo cantidad con esencia. Se me ocurre, más que un símil, un humilde caso práctico. Si pienso en un caramelo, en un pequeño caramelo, veo que se le aplica perfectamente la definición que encuentro en esa fuente de toda sabiduría que es la Wikipedia. Caramelo. El caramelo es un alimento preparado generalmente a base de azúcar fundido. Puede consumirse tanto líquido como sólido. El caramelo solidificado, el caramelo sólido, se consume habitualmente dejándolo deshacer en la boca. Entonces no tienen condición de caramelo los bastones que yo conseguía cuando iba a la feria y los adoquines de Zaragoza, porque dado su desmesurado tamaño no pueden consumirse habitualmente dejándolo deshacer en la boca. La duración no afecta a la esencia. Si es teatro en gran extensión, pues será largo teatro, pero no por eso no teatro. Y si es teatro largo y bueno, tendremos un regalo de gran placer. Nunca he visto a nadie quejarse, más que en el caso del Teatro de la Celestina, de lo mucho que dura un placer. Eso sí, la larga extensión de la obra es una provocación, otra provocación de Rojas para directores y adaptadores de teatro. ¿Qué Celestina representar? Mejor dicho, ¿cuánta Celestina representar? Porque más que adaptar, cosa que término que no juzgo el más acertado, hay que acomodar la materia celestinesca muy abundante a los usos comerciales y a las posibilidades escénicas. Yo he visto adaptaciones del Quijote, de la Regenta al teatro, pero la comedia, la tragicomedia, no hay que adaptarla, hay que acomodarla. Para gustos actuales podría pensarse en alguna similitud con el metraje rodado en la elaboración de una película, frente al material definitivamente escogido para su vida comercial. Incluso puede pensarse en esas películas que, terminadas por el autor, por el director, llegan a 5 o 6 horas. Bertolucci lo hizo, por ejemplo, tantos otros. Personalmente, gran consumidor de teatro que he sido y espero seguir siendo, uno de los mayores placeres teatrales que he tenido el gusto de recibir fue una obra escrita y dirigida por Robert Lepage, que por cierto acabaría haciendo una gran dirección de la Celestina con Nuria Sper como protagonista. La obra a la que me refiero, de Robert Lepage, vista por mí en Madrid, se titulaba sincronización, lip sync, una cosa así, sincronización de labios. Hacía referencia a cómo sincronizar las versiones dobladas. En cualquier caso, duraba 8 horas y media. 8 horas de magnífico teatro, con 3 pausas, naturalmente.
Pero yendo a lo del metraje filmado, que luego hay que convertir en película, todo es cine en aquel material rodado, igual que todo es teatro en el largo texto de La Celestina. Hay que acomodar todo el metraje a los usos sociales y comerciales de las salas comerciales, como hay que acomodar el metraje, la extensa duración de La Celestina, a los usos comerciales del momento. Y termino. Ponderar la teatralidad de La Celestina no es para mí solo una discusión teórica, una discusión de gabinete. Es que un género u otro condiciona la forma de ver y de presentarnos a las personas y a la acción. A riesgo de simplificar, y sé que lo hago, cuestiones mucho más complejas, me atrevo a decir que la novela explica al mundo, explica la realidad. El propio autor alguna vez se define, cuenta su experiencia como autor de novela, debido a esa experiencia, al deseo de conformar, dominar una parte del mundo. El teatro necesita la complicidad del espectador, del lector, para hallar el sentido último de lo que se le ha presentado. Y a veces, además, desde perspectivas muy diferentes. Casi diría, y sé que estoy simplificando, pero la simplificación es el arte de los idiotas, decía Montaigne. Casi diría que la novela da respuestas y el teatro hace preguntas. Y en La Celestina hay muchas más preguntas que respuestas, más provocación que aclaraciones. A algunas de esas provocaciones he querido prestar hoy atención. Por mi parte, si además provoco que alguien reincida en una relectura, aumentará mi alegría por haber participado en este ciclo del Aula de Letras, a cuyos responsables agradezco una vez más el estar aquí hoy. Gracias.